¿Ya votó usted? Ya, por la invitación. No le voy a preguntar por quién votó, ¿no? No, de todas maneras, como suelen decir en las redes, pero hay señales, ¿no? Ya, Eso es todo. ¿Cómo mira el panorama, licenciado Castellanos? A ver, de mañana, justo en la introducción dijimos, el clima daba la impresión que iba a ser cómplice de un evento oscuro. Me refería precisamente a que amanecimos con lluvia, amanecimos con nubosidad, etcétera. Pero vea cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Sí, el clima incluso está muy caluroso ya a estas horas. Eso espero yo que sea buenos presagios para la democracia, para el país, porque realmente la parte oscura que hemos vivido estos últimos tiempos ha hecho que nosotros nos pongamos pesimistas de la realidad en la que está viviendo nuestro país. Hay una serie de indicadores, he escuchado a lo largo de esta mañana, una parte al menos, como los invitados que han tenido ustedes aquí han señalado una serie de indicadores sobre la realidad del Ecuador que es pesimista, un poco oscura. Pero tan grave es la situación, licenciado, ¿qué cree usted? Sobre todo el asunto económico. ¿O nos posesionaron el tema? Esa es una de las partes graves que tiene el país, porque no solamente es el problema económico, sino que aquí nos han posesionado el miedo, que es otra de las situaciones graves. ¿Pero quién es, licenciado Castellanos? Bueno, partamos de que nosotros vivimos en un sistema de comunicación. Vivimos la globalización de la comunicación. Entonces, usted se refiere a las redes sociales, ¿no? Claro, las redes sociales, los medios de comunicación, que no es de ahora. Estamos viviendo el temor, el miedo, a través de una serie de programas que se han focalizado sobre la guerra, sobre el narcotráfico, sobre las pandillas, sobre la violencia en general. Y eso ha hecho pues que realmente nosotros progresivamente hayamos aceptado de alguna forma, y que ahora que vivimos en realidad y en carne propia la situación de peligro del país, pues el miedo sigue siendo uno de los factores fundamentales en el que vive el país. Licenciado Castellanos, déjeme pensar que soy un poco ingenuo cuando le voy a preguntar esto. Cuando hablamos de que posesionaron el tema del miedo y del terror a los ecuatorianos, pero es el enfrentamiento, la lucha interna, ¿no es cierto?, del ejercicio del poder. Los del un lado, los del otro lado, derecha, izquierda, hegemonía de poder, pues cada uno posiciona su estilo y nos tienen en esta tremenda incertidumbre. Así es. Y a eso le añadimos el odio, porque nos hemos dividido de tal manera que no somos capaces de aceptar las ideas distintas de otra persona. No somos capaces, y somos más bien susceptibles de sentirnos lastimados, de sentirnos afectados y de responder con esa violencia en la que estamos realmente viviendo todos los ecuatorianos. Ahora, licenciado Castellanos, nos han venido mostrando en los últimos años indiferencia total a ser partícipes de la solución de los problemas a los ecuatorianos y a las instituciones que son las llamadas precisamente a darle seguridad al Ecuador. Por ejemplo, el gobierno nacional primero, la asamblea en disputa interna siempre con el ejecutivo, muerte cruzada, y el posicionamiento del bien y el mal. El mal, determinado ex presidente de la República y su partido político, y el bien posesionado el otro sector político del Ecuador. Y resulta que hemos mantenido vivo voy a dar el nombre a Rafael Correa por más de 14 años. Es decir, es el hombre más conocido en el Ecuador. Le salió el tiro por la culata, creo yo, ¿no? ¿Aquí en el pueblo? Pues claro, a las instituciones actuales que nos gobiernan el país. Bueno, yo no quisiera referirme así en esa apología que han hecho sobre Rafael Correa y las circunstancias de que el país puede volver a qué. Si nosotros solamente revisamos cifras, nos damos cuenta que la mayor inversión en obra pública está en esa década del gobierno de Rafael Correa. Y ahora el Ecuador también y los ecuatorianos nos hemos dado cuenta de que no ha habido en estos dos últimos gobiernos, en estos últimos 6 años, una obra pública de tal manera que pueda justificar el hecho de que el país ha resurgido, ha progresado, se ha levantado, y que hay una situación económica que nos permita un poco solventar la situación interna. Tanto es que hay una migración
que no es solamente por la seguridad, sino es una migración por la falta de empleo, por la falta de recursos económicos para vivir adecuadamente en el Ecuador. Usted me está diciendo entonces, licenciado, que este rato el pueblo está haciendo comparación del gobierno de Correa con el gobierno de Lasso. Cuando gobernaba Correa, aunque el barril de petróleo estaba en $140, había diferencias económicas fenomenales, ¿no? No siempre fue a $140. Los últimos años del gobierno de Correa fueron realmente precios que le indujeron incluso a hacer o a terminar con una serie de actividades y de obras que quedaron inconclusas. El hecho es que no deberíamos incluso solamente irnos a ese tipo de comparaciones, sino que deberíamos nosotros pensar en lo que se ha dejado de hacer en el país y que ha aumentado la deuda externa sin que se vea ninguna obra. Entonces, realmente hay una desidia, una falta de inversiones, una falta de gobierno y, como han dicho por allí, un Estado fallido. Entonces, la idea es que todo trataron de hacerlo para supuestamente enterrar al correísmo. Y como decía, entre otros, Jaime Nebot, si querían enterrar al correísmo, lo adecuado era ser mejor que el correísmo. Pero por supuesto, claro. Entonces, que sí. Exactamente. O sea, no es el odio que nos hace diferentes, sino la calidad de... Entonces, ahora vivimos una circunstancia en la que el poder popular tendrá que definir, mejor dicho, hacia dónde quiere llevar el país. El gobierno que venga. El gobierno que venga tiene una responsabilidad durísima frente a la herencia que se quede en esta... Patricia Salazar. Licenciado, no hay una varita mágica, tampoco hay los recursos económicos y ni siquiera el tiempo. Apenas estamos hablando de 1 año, 5 meses, 1 año y medio. ¿Qué hacer ante esta realidad? Pero yo creo que si es que hay ideas y si hay buena voluntad, podríamos nosotros entender que quien quiera que llegue al poder tiene que dejar nuevas bases sentadas para el gobierno del 25. Aquí lo que no se puede exigir más allá de lo que se va a permitir el tiempo y las posibilidades. ¿Qué recursos quedan? ¿Qué quedan realmente en las arcas fiscales? ¿Y cómo lo van a administrar? Pero sobre todo es necesario que se apuntale la gobernabilidad del país. ¿En qué tema sería necesario que las nuevas autoridades intervengan? Bueno, todo el mundo habla primero de seguridad, desde luego. Sin seguridad no hay un desarrollo adecuado de la economía. Y luego tendrá que apuntalarse el aspecto económico con obra pública para un poco que haya circulación de dinero y de capital dentro del país. Cuando hablamos de seguridad tenemos que hacer un mea culpa. Se dice que el problema no solo es ecuatoriano, que tenemos la infiltración de verdaderas mafias mexicanas. Y bueno, para no dar nombres de países, desde el exterior, ¿cómo combatimos a esas mafias en donde parece que inclusive estas mafias se han filtrado ya en el Estado ecuatoriano? Fíjese usted que esto ya viene a ser parte de una geopolítica de la región, en donde se deben poner de acuerdo varios gobiernos del sector de nuestro subcontinente con el propósito de analizar y establecer los parámetros en los cuales se debe desenvolver no solamente el Ecuador, Colombia, Perú y otros países de Centroamérica. De manera que por ahí creo yo que podrán analizar los mandatarios en su momento para tratar un problema de esta naturaleza que no solamente está centrado en el Ecuador, que es nuevo para el país, sí, pero que viene desde... Recibimos una herencia de los vecinos también, que hay que analizarlo Colombia adecuadamente. Colombia, Perú también. Entonces, es un asunto, como decía yo, ya de una geopolítica regional. Ahora, ¿cómo ha observado este día el proceso electoral? Muchos dicen que ha fluido bastante bien, muchos mencionan que incluso hasta el mediodía y el 45% de personas acudieron a este proceso electoral a nivel de país. Bueno, yo creo que el país siempre ha tenido un comportamiento parecido en cada uno de los momentos electorales. Tanto es que el ausentismo está entre el 18 y el 20% aproximadamente. No sé si llegue al 25% el ausentismo. Y esto
nos hace prever que realmente hay un interés por ver que alguien arregle los problemas del Ecuador, y eso es bueno. Ojalá que las autoridades entiendan, se conecten adecuadamente con estos clamores que tiene el Ecuador y se pueda encontrar salidas adecuadas sin que nos duela demasiado. Porque como decía este filósofo del siglo XVIII, Schopenhauer, que era un pesimista, que el ser humano realmente tiene una inteligencia más para el mal que para el bien, y que eso nos ha hecho mucho daño, porque hemos sido capaces de odiar, de hacer guerras, de inventar inteligentemente una serie de armas poderosas para seguir eliminándonos entre nosotros. Y a propósito del tema, el día de hoy yo no sé si como un meme alguien puso aviso para los votantes, cuidado donde pones la cruz, porque después hay que cargarla, como que para hacernos reflexionar. Me parece que es una filosofía muy profunda, porque fíjese ustedes que es realmente una enorme responsabilidad dar el voto en estos momentos sobre todo. Ahora bien, el momento que termine el proceso electoral, que serán a las 5 de la tarde, indistintamente de cuando el CNE dé a conocer los primeros resultados y luego cuando los oficialice, cuando a lo mejor habrá que esperar varias horas, es necesario pedirle a la colectividad cerrar filas en torno a quién resulta el ganador, indistintamente el apellido, la tienda política que lo acompañe. Mire, ese sería un acto de civismo y de patriotismo realmente importante para el futuro del Ecuador. Si todos pensáramos que sí, queremos el bien del país, queremos el bien de la colectividad, ¿por qué no, como usted dice, cerrar filas alrededor de quien quiera que sea la persona elegida para dirigir los destinos del Ecuador? Cerrar filas y pensar que lo que estamos haciendo es por el país, por nosotros, por nuestra familia, por nuestra colectividad. ¿Qué esperamos de los nuevos asambleístas de la provincia de Tungurahua? Bueno, son responsabilidades distintas las de administrar un país que la de legislar en favor de todos los ecuatorianos. No se puede legislar solo para una provincia, pero sí se puede conseguir proyectos que mejoren, que viabilicen una serie de circunstancias económicas, por ejemplo, para que la provincia esté dotada de infraestructura sanitaria, por ejemplo, ¿no? Que sería importante que se unan los legisladores para pedir, para trabajar en esa dirección. Antes trabajaban unidos los diputados. Se trabajaba unidos porque era necesario, el país estaba siempre con nuevas necesidades. Y ahora más todavía frente a todos los problemas que han surgido. ¿En su tiempo los diputados podrían gestionar obras? Se podía gestionar, había recursos para ello, pero solamente era para conseguir poner en el presupuesto del Estado. No manejábamos dinero, sino recursos a través de las partidas presupuestarias que se podían canalizar por intermedio de entidades públicas de la provincia. ¿Qué le hace diferente al diputado del asambleísta actual? Bueno, primero creo que ganan más, ¿no? Parece que es lo primero que nos diferencia. Siempre el Ecuador y nuestros pueblos van evolucionando, van caminando de otra manera, nuevas necesidades, la población crece y por lo mismo es necesario pensar en las distintas dificultades que aparecen también junto al crecimiento y necesidades de desarrollo que tienen los pueblos. En su tiempo de su gestión, ¿qué es lo que más le resultó difícil de conseguir? Bueno, el presentar un proyecto de ley, un diputado de provincia especialmente, siempre ha sido difícil, es necesario tener un consenso básico previo para lograr que se trate la ley, que se vote la ley y que se acepte la ley. Nosotros en aquella época tratamos de conseguir, por ejemplo, la ley para la Casa de Montalvo, una ley para los compositores, una ley de derechos de autor, y que era realmente difícil de que se entienda todo aquello que está alrededor del arte, de la música y de los derechos de un compositor. Parece que hasta ahora es difícil, ¿no? Entonces, era muy difícil posesionar
un proyecto de ley de estas características, que es la que me tocó a mí llevar adelante y que con el tiempo se ha conseguido. En su tiempo, ¿cuántos fueron los diputados por la provincia de Tungurahua? ¿Les recuerda algunos nombres? Sí, a ver, estábamos con Fernando Dávalos por la izquierda democrática y el prefecto Salgado, que llegó a ser diputado. Milton Salgado. Los tres estuvimos en esa época, que era el cupo que tenía la provincia de Tungurahua por el número de habitantes. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Febres Cordero. Yo fui diputado del 86 al 88, porque además el tiempo era solamente de 2 años para los diputados. No era de 4 años como en la actualidad. No era de 4 años como ahora, así es. Y ni siquiera ganábamos $1,000. Claro, ya. Era distinto, ¿no? Había un gente, poco más de, yo me río de afecto a la el causa. Amor, eso iba, ¿no? El amor a la camiseta. Alguien me decía, hace rato, cuando éramos concejales, no había un solo $1 de remuneración. Eso ¿Por qué? me tocó, sí, porque había amor a la camiseta, porque la gente, para muchas personas resultaba un honor ser representantes del pueblo. No es que es como ahora que reciben una remuneración. Quizás los tiempos han cambiado, quizás sí se justifica que reciban esta remuneración, pero sobre todo lo que nunca debe cambiar, los ideales y el servicio de los políticos a favor del pueblo. Como el aforismo es italiano, no tanto por el piacere cuanto por el alto honore, ¿no? Palabras muy sabias, palabras muy sabias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Patricia, gracias a Osvaldo también por la invitación. Siempre le extrañamos. Un placer. Tiempo para una pausa inmediatamente.